¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que tiene... está pegadito a lo que tiene que ver con una cuarta marcha en contra de la reforma universitaria, una cuarta marcha que estuvo asignada por una Plaza de Mayo blindada por el protocolo antipiquetes, ¿no? Y en definitiva que parece esta marcha que... algunos manifiestan que fue con un caudal de gente menor a otras marchas, parece no hacerle mella al gobierno, ¿no? El gobierno sigue enfrascado en no cumplir una ley que ya fue votada en el Congreso, si bien ahora tiene una instancia judicial, lo cierto es que eso no tiene por qué impedir que el gobierno destine los fondos hacia las universidades. Llama mucho la atención que no haya una respuesta saludable o al menos que reconforte a aquellos sectores que están vinculados a las universidades. Y llama mucho la atención que un gobierno mire para otro lado, no solo en tema de la educación, sino en tema de la salud también. Es lo que está sucediendo por estos días. Nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con parte mostrando imágenes de lo que sucedía ayer en la Plaza de Mayo. Que una ley aprobada con esa legitimidad se aplique y se cumpla. Y a pesar de todo eso, a pesar de ese recorrido, no tenemos hoy una respuesta. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Muchas veces se intenta simplificar los momentos históricos a partir de consignas fáciles. La economía es estúpido, se logró decir alguna vez. Claro que la economía importa. Claro que importa el ajuste, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que golpean todos los días. Pero sería un error reducir lo que estamos viviendo solamente a una cuestión económica, a una consigna ingeniosa. Algunos incluso podrían decir, es el presidente estúpido, pero tampoco alcanza, porque lo que está en riesgo es mucho más profundo. Lo que hoy está en riesgo es la democracia misma, es la plena vigencia del Estado de Derecho. Y no es banal decir esto, no es exagerado decir esto, mucho menos en un país como el nuestro, que sabe profundamente lo que ocurre cuando el Estado de Derecho se rompe, cuando las instituciones dejan de funcionar y cuando el poder se coloca por encima de la ley. Esta muestra de apoyo a las universidades no solo se dio en el marco de la Plaza de Mayo, acá en Capital Federal, sino también en todos los lugares de las provincias, en distintas provincias, ¿no? Principales, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Bariloche. Hay una muestra y un apoyo a toda esta situación que están atravesando las universidades, que ojalá, en definitiva, el gobierno termine escuchando, porque es ni más ni menos que cumplir con la ley. Hay otra situación que nos está sucediendo y ya voy a presentar a los dos invitados del día de hoy. A mi izquierda está Hernán Torres y a mi derecha está Vanina Barambilla, en principio, empleados de lo que es Stellantis o Peugeot, más conocida, ¿no? Peugeot Citroën, sí. Peugeot Citroën, la planta inmensa que está en Palomar, en la localidad de 3 de Febrero, que viene teniendo una situación que quizás se emparenta y es un ejemplo en cuanto a lo que tiene que ver con los despidos, ¿no? Porque fuera de cámara recién hablaba con Hernán y a principios de 2025 la planta de Peugeot Citroën tenía alrededor de 2.000 empleados. Hoy tiene alrededor de 1.100, ¿no? Exacto. 1.100. O sea que hubo nomás en esa empresa una pérdida de empleos de aproximadamente 900 y en principio
¿Por qué están hoy ellos aquí? La empresa anunció una suspensión de actividades, pero mejor que nada es que ellos lo expliquen. Antes que nada, gracias por venir a los dos, ¿no? No, por favor, Enrique, siempre bueno, es un placer estar acá informando a los trabajadores y a las trabajadoras que estamos en una situación muy crítica, laborable. Si me permitís, Bani, pienso yo, comenzá vos, como vos quieras. A ver, Vanina, ¿qué es lo que está pasando hoy en Peugeot? Por lo pronto, una nueva gestión que ganó a base de ensuciar a una gestión anterior, ¿no? Prometiendo cosas que no cumplieron claramente. Y en base a eso, el despido de muchos compañeros, no por su condición laboral, sino por su condición política, como fue mi caso, que perdí el trabajo por pensar. A ver, vos me estás hablando de lo que es la parte gremial, si se quiere, ¿no? Sí. Yo lo que te estoy preguntando es, en principio, ¿qué es lo que está sucediendo con esta suspensión que se anunció esta semana? ¿Se sabe, digamos, Stellantis? Sí. Que Es vos, un turno vos que... sos una despedida de Stellantis en este proceso de 2025. Sí, digamos. en septiembre del 2025. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue gremial. El mío particularmente fue gremial por esta gestión actual que no acepta que uno piense distinto. Lo mío no fue ni reducción de personal. La mayoría de la gente que está despedida al día de hoy o que está suspendida tiene mucho que ver también con su manera de pensar política. Hernán, Sí. ¿qué es lo que está pasando hoy en la empresa? Hoy está pasando que lamentablemente los mercados donde el socio estratégico que es Brasil bajó rotundamente la cantidad de pedidos y se pronostica, así como dijiste vos, bien informado Enrique, como siempre, son 4 semanas donde la próxima semana, creo que la semana del 25 o 26 de mayo van a estar 2 semanas suspendidos y en el mes de junio también, otras 2 semanas más. Ese merma de producción se debe que algo raro porque el vehículo donde salió segundo en ventas el año pasado y el año anterior, como el 208, hoy en día está a la baja. Más allá de las exportaciones, el 60% de la producción anual donde se exporta, pero la baja, ¿por qué digo relativa? Porque en Ferreira hay otra planta de Stellantis y donde se lanza otro nuevo turno, hay un nuevo producto. Entonces, así como dijo Bani, Vanina, acá la decisión son las que hay dirigentes, ya sea la parte directores regionales que tienen que tomar la misma y la representación gremial, donde tiene que haber una previsibilidad a la producción y a los nuevos proyectos. A ver, hay un montón de factores que por ahí explicarían un poco esta situación, ¿no? Hay una recesión, hay una política de Estado que no emparenta con lo industrial o con la producción industrial, digamos, y esto en definitiva termina siendo una situación que pone en peligro los puestos laborales, en definitiva, ¿no? Esta suspensión tiene que ver con la baja de venta. La baja de venta, exactamente. ¿Cuántos autos vendía Peugeot o un promedio? Bueno, yo lo que te puedo confirmar que nosotros cuando estábamos trabajando en la planta fabricábamos 401 vehículos por día y hoy la producción confirmada, lo que están trabajando mis ex compañeros y compañeras, son 200 vehículos por día, o sea, el 50% bajó. Y eso implica de que la plantilla de los trabajadores y trabajadoras van a bajar un 50%. O sea, de esta aproximadamente 1.000, 1.100, porque, a ver, hay otro dato, por razones obvias, nosotros estamos hablando con ex empleado porque lo que está en definitiva en juego es el puesto de trabajo de los actuales empleados. Nosotros tenemos esa información de una situación crítica dentro de la planta, precisamente porque esta suspensión que se va a dar
deviene indefectiblemente en más pérdida de trabajo. Exacto. En más pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Exacto. Y eso implicaría también la manera impositiva, digamos, el 54,3% de cada vehículo se basa en la incorporación del impuesto. Entonces, cada 2 vehículos, uno, digamos... capaz das un vehículo de pérdida. Vas con Entonces, en tanto, las políticas, por eso te decía anteriormente, Enrique, que las decisiones de que tienen que tomar los directivos regionales conjuntamente, yo no me olvido que la representación gremial que siempre apoyó y trabajó a la par de estos directivos, porque no nos olvidemos que siempre el peronismo fue la vanguardia de que se reservó los puestos de trabajo. Hoy en día falta todo esto, o sea, estamos faltando la esencia de que el representante sindical pueda defender, porque hoy en día en estos 900 despidos o suspensión o posible despido, no hay una sola medida de fuerza. Bueno, a eso iba. Hay un sindicato ausente. Vos, Vanina, tratabas de explicar un poco eso. Yo veo, uno indefectiblemente ve las redes sociales y todo lo demás, hay un enojo muy grande con la actual conducción gremial de la UON, en definitiva, que es la seccional de 3 de febrero, que encabeza Pablo Molina. Con los empleados están muy molestos por esta situación. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es así. Es más, apenas ellos asumieron, hubo 150 más o menos despidos donde ingresó gente nueva. O sea, nosotros estábamos en la lista de despedidos y a su vez había gente que ya le estaban enseñando su puesto a gente que iba a entrar. Entonces, no es que bajó la producción en el primer momento. Fue gente que quedó sin trabajo, sin obra social, por una cuestión sumamente política. Eso conllevó ahora la baja de producción y demás, que es real, pero hay mucha gente que fue por su ideología. ¿A qué obedece esta quietud gremial, digamos? Porque si uno toma, qué sé yo, casos sencillos, o sea, o de público conocimiento, por ahí lo de FATE, que, bueno, aún con el cierre de la empresa, hubo una actividad gremial muy intensa, en donde, más allá de lo que suceda, hubo como una respuesta a conservar los puestos de trabajo, a conservar a los empleados. Esto no está sucediendo. Exacto. Porque te digo, así como decís vos bien, Enrique, vos podés ver otros gremios, hasta inclusive el gremio que representa a los mecánicos de las 11 terminales automotrices, la única es Stellantis Palomar, quien lo representa. La marca, yo no sé si puedo decir, la W, estuvo dirigida por Enrique Manrique, donde hubo una asamblea informativa. Acá no hay asamblea informativa, nadie sabe nada. Tienen el gremio no les informa a los empleados. Exacto, no hay asamblea, no hay congreso, vos le vas a preguntar, y le por ahí la responsabilidad a la empresa. Se entiende. Nuestros compañeros, los que están en la actualidad hoy, se enteraron de la baja del turno por las redes sociales y por páginas que informaban, y le preguntaban a su delegado y no sabemos nada. Y ya estaban todos los portales de internet y en la tele misma. Claro, o sea, se enteran... Fingen demencia, o le da la responsabilidad a la empresa cuando vos tenés reuniones semanales y tenés una previsibilidad, una planificación de vehículos o de proyectos. Y te voy a tirar una primicia: donde no hay proyecto, se baja la cortina, O sea, vos lo que estás planteando máximo, es que corre riesgo, digamos, mucho riesgo. Bueno, y esto también implica un montón de situaciones complejas, no solo para los empleados, sino inclusive hasta para el municipio, digamos, ¿no? Porque el municipio, uno de los grandes aportantes, digamos, de los impuestos, por los impuestos, es Stellantis, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es el sueldo hoy aproximadamente de un empleado de Y hoy bajó muchísimo, porque bueno, a nivel nacional, no nos olvidemos que la rama 21 de los siderúrgicos, los compañeros metalúrgicos, no están teniendo aumento hace 2 años, a no ser que tengan un acuerdo por
por empresa, como lo hizo en Villa Constitución, el compañero Pablo González, ese acuerdo por empresa nada más, pero siempre fue desde que asumió Abel Furlan, tuvo el aumento, siempre la inflación le ganó más. Fue atrás, Entonces, digamos. Sí, fue atrás. Fue atrás. Sí, me contaban algunos empleados que el sueldo ronda el 1.500.000 aproximadamente. 1.700.000. 1.700.000, cuando en realidad en otro momento trabajar en Peugeot, digamos, era algo, era tope de gama, digamos, ¿no es cierto? En la zona todos querían trabajar porque tenía su auto, su casa y hasta una casa quinta o una casa en la costa argentina. Yo quiero también poner en claro, digamos, que el actual secretario gremial fue invitado a este programa, no hemos tenido respuesta al momento. Obviamente las autoridades tienen una política empresarial que, bueno, ellos ven qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, digamos, ¿no? Y también quiero aclarar que Hernán Torres es hijo de Raúl Torre, hombre histórico dentro de la UOM, secretario general de la UOM por muchos años de 3 de febrero. Nada, ponemos esto en claro para que la audiencia y que sepamos dónde estamos parados. Lamentablemente nada indica que esto se vaya a resolver a corto plazo, ¿no? O sea, porque esta suspensión, ¿por cuánto es? Bueno, estos son desde el lunes fueron alrededor de entre 500 y 600 compañeros de que quedaron suspendidos de manera indeterminada, donde Recursos Humanos lo está llamando para acordar una salida, y después está la suspensión de la producción, que son estas 4 semanas, como el siguiente. Una vez terminado ese periodo... Y bueno, están aprovechando el periodo de parada para sumar más gente para que acuerden esta salida. ¿Dónde en la actualidad están cobrando el 60%, 70% del sueldo? Claro, el 60% del sueldo de ese 1.700.000 están suspendidos cobrando un 60-70% de ese importe. La verdad que es lamentable y quizás enmarca dentro de todo este escenario, más allá de situaciones gremiales que están a las claras mal llevadas, enmarca todo esto dentro de un escenario de recesión, de baja en el empleo. Y bueno, antes parecía que las que cerraban eran las pequeñas empresas. Hoy la situación crítica la están sufriendo también empresas de la talla de Stellantis, ¿no? Sí, ya que hiciste mención a Raúl Torres, no nos olvidemos también que estuvo Hugo Mar Curto también como secretario general y fue referente del sindicalismo, y Raúl estuvo 20 años en la legislatura bonaerense, donde tuvimos también una crisis muy importante en el año 99, donde con directivos de la empresa viajaron a España y a Francia y eso lo repetía siempre Raúl, no se le caía ningún anillo porque fue a pedir trabajo, sinceramente. Entonces, si ahí se pudo lograr en el 2003 un nuevo modelo, y bueno, y así fue. No me hagas pensar por qué no se puede lograr en estos tiempos. Te agradezco mucho, Hernán. Bueno, por favor, a vos también, Marina. Siempre, y bueno, nada, transmítale a los empleados, bueno, nuestra solidaridad con ellos ante esta situación bastante complicada. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en el Aciertos y Errores del día de hoy. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Hervir las rencillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no, no, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones. Y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Segundo bloque de este Aciertos y Errores. Ya me acompaña Daniel Salvador, otrora vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pero la invitación a Daniel tiene que ver con la política, y la política más precisamente enrolada en la Unión Cívica Radical. Antes que nada, Daniel, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Un gusto, Quique, estar acá y bueno, hablar un rato. Hubo unidad en el radicalismo. Sí, muy importante. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia, muy, muy importante, porque claramente el partido está atravesando un momento difícil. Y la mejor manera de atravesarlo es en un marco común, volver a estar bajo una misma bandera y en todo caso allí tener todas las discusiones, el debate que es necesario para decidir los mejores caminos a seguir. A ver, ¿qué los unió? ¿El amor o el espanto, diría alguien por ahí? Porque hay gente que en otrora estaba en las antípodas y hoy los vemos todos juntos, ¿no? Sí, básicamente yo creo que un sentido de responsabilidad. Nosotros somos parte de un partido que ya tiene más de 130 años de historia, con grandes logros, con grandes aportes democráticos al país y también con grandes crisis. Ahora estamos atravesando una de esas crisis y entendimos que más allá de muchas cosas que quedan pendientes para definir, sí poder generar un compromiso de volver a institucionalizar al máximo el partido, legitimar las nuevas autoridades y bueno, allí seremos parte de un debate trascendente, importante, en un momento de una gran incertidumbre para el país. ¿Esta crisis puede ser que lleve a la extinción del radicalismo? ¿Ustedes lo han charlado ya para el adentro esta posibilidad? Bueno, nosotros estamos convencidos de que no, pero que hay que actuar con seriedad, con responsabilidad. El radicalismo como una expresión muy clara de lo que es la política y la democracia requiere de partidos políticos, de tal manera que lo que no hay que hacer es perder banderas, lo que no hay que hacer es no actualizar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra mirada sobre el país en la actualidad, mantener los valores, mantener los principios y bueno, y generar esos ámbitos de discusión. Acá ha habido convenciones muy reconocidas históricas, históricas, donde se llegaron con posturas distintas. La reforma de la Constitución en el 94, la creación de Cambiemos en el 2015, pero allí se discutían
y una vez que se definían las políticas a seguir, todos alineados. Ahora había posturas distintas y directamente no se hizo una convención. Así que esto es lo que hay que cuando habla de revertir. convención me viene a la mente la de la alianza con el macrismo, con Cambiemos. Ese fue, o sea, haciendo una mirada hacia atrás, ¿fue un error o fue una virtud por parte del radicalismo? ¿Fue un acierto, digamos, no? No, yo tengo una mirada absolutamente positiva de ese momento. O sea, el radicalismo ya venía en un momento muy difícil y entendimos que para el país era muy necesario y para la democracia buscar los mecanismos de que haya una alternancia en el poder, buscar un equilibrio en el poder. Y la única manera que podíamos hacer es juntando con aquellos que por lo menos en muchos de los aspectos democráticos e institucionales teníamos un acuerdo. Como de hecho fue, nos permitió ganar en la provincia de Buenos Aires después de muchos años, nos permitió tener una cantidad importante de intendentes en la provincia de Buenos Aires, de concejales, en todo el conurbano, de consejeros escolares, de que haya una renovación muy fuerte en el partido, tener varios gobernadores, y bueno, y cumplir con un mandato también into en la propia democracia, que es buscar la manera de equilibrar el poder, recuperar la vocación de poder que tiene el radicalismo. Bueno, ese fue un paso importante. Hubiésemos querido que todo sea con mayor éxito hacia el final, pero nos permitió cumplir una etapa y nos permitió que el presidente Macri terminara su periodo constitucional, cosa que no ocurría desde hace tiempo para pasar entre partidos políticos diferentes. Así que creo que fue un paso adelante y creo que también nos tiene que servir como ejemplo para no cometer los errores que fueron cometidos, ¿no? La vuelta a la escena del expresidente Mauricio Macri les hace suponer o creer a que pueden aspirar a replicar esa situación, digamos. No, yo no. ¿Replicar con la gente del PRO en este caso? No lo vinculo con este hecho del protagonismo que tiene el expresidente Macri, pero sí creo que en la Argentina hace falta un acuerdo que esté alejado de los grandes extremos, ¿cierto? Y el radicalismo, para eso primero tiene que estar fortalecido el propio partido, reconstruir esa fuerza partidaria, volver a levantar banderas y actualizar muchas de ellas, poder tener una fortaleza que nos permita ser convocante incluso de un espacio mayor. Pero todo a partir del radicalismo. O sea, nosotros vamos a defender la democracia, vamos a defender la institucionalidad, el respeto a las leyes, lo que es por ley y no es por decreto, lo que es el periodismo hay que claramente garantizar la función de los periodistas, la división de poderes, todas esas cosas para nosotros claramente deben ser irrenunciables y tampoco... ¿Las resaltás porque no están sucediendo con este gobierno? Muchas de ellas se miran con muchísima preocupación, desde ya que sí. El hecho de poder tener posiciones distintas sin llegar a tener posturas extremas, pero tampoco el radicalismo puede ser el camino para la vuelta a los que fueron responsables de mucho de lo que pasó en la Argentina. Entonces, eso requiere una centralidad, desde una fortaleza, desde una seriedad, y bueno, eso es lo que, como un pequeño paso, hemos intentado hacer en la provincia de Buenos Aires, juntando, y más que una lista de unidad, una lista única, cobijadas debajo lista del única, propio exacto. partido. ¿Fracasaron en el vínculo con el presidente Javier Milei? No, porque nunca hemos tenido una... Creo que hemos tenido un rol opositor, que es el lugar que nos puso la gente. Es relativo eso, los llamaron los radicales con peluca en algunos casos, porque han acompañado un montón de medidas que llevó adelante este gobierno, digamos, ¿no? No, yo me refiero desde el punto de vista partidario, institucionalmente el partido, según la elección, les tocó
ser responsables de una oposición, y bueno, lamentablemente no pudimos mantener esa institucionalidad partidaria. Por eso, ¿la orgánica no se mantiene cuando ya uno empieza a cumplir un cargo, qué sé yo, legislativo? Se debe mantener. Y, bueno, pero pareciera que no, digamos. Bueno, no, digo porque no es solo el caso del radicalismo, digamos, por ¿no? supuesto, uno está viendo que... Por eso uno dice y reconoce que estamos en una crisis partidaria, porque la lógica, si bien no lo establece la Constitución, pero que las bancas pertenezcan al partido, son elegidos por el partido, y la lógica también, no solamente partidaria, sino del funcionamiento de un partido, es que frente a los grandes temas quien fija posturas es el partido, obviamente garantizando el debate. Y después los legisladores, cada uno con su forma, con su impronta, pero se lleva una postura partidaria. Eso no está pasando hoy claramente desde hace un tiempo en el partido, y para nosotros, como un compromiso democrático, creo que tenemos la obligación de volver a reconstruir eso, un mismo ámbito, y garantizar el debate y garantizar que lo que se resuelva en esos ámbitos sean, en definitiva, las políticas del partido. ¿Por qué crees que el radicalismo, por ejemplo, qué sé yo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares, más precisamente en el interior, tiene una fortaleza que eso no replica después en lugares, qué sé yo, más en el conurbano, más en el caso de las grandes urbes, digamos, o por ahí en alguna provincia también tiene importancia el radicalismo, o tiene jerarquía, ¿no? Que no puede sostenerla a nivel general? No hay duda que el radicalismo en la propia provincia de Buenos Aires tiene una mayor fortaleza en el interior. Hoy tenemos 27 intendentes, hemos llegado a tener un número superior, en todos los distritos del interior hay concejales, consejeros escolares. Gran Buenos Aires tiene una particularidad que está más vinculado a lo que pasa en la nación que con lo que pasa en cada uno de los distritos. Tiene una incidencia importantísima, y bueno, claramente que creo que son parte de los desafíos que nosotros tenemos que asumir. Es decir, el radicalismo tiene que volver, y vamos a trabajar para que sea claramente una opción democrática. Lo inmediato, buscar ese fortalecimiento y construir esa alternativa. Y dentro de eso, la preocupación del trabajo en el Gran Buenos Aires debe ser entendida especialmente por la provincia, pero también por el radicalismo a nivel nacional, ¿no? El que va a ser titular del radicalismo en la provincia de Buenos Aires tiene un nombre histórico dentro del radicalismo, un apellido histórico, Balbín. Contame un poco, o contale a la gente quién es. Bueno, el doctor Emiliano Balbín, que es el actual presidente, es un joven radical de Salliqueló, nieto del doctor Ricardo Balbín. Su padre fue intendente en su momento en Salliqueló, él fue diputado provincial, y tiene esas características como para ser una persona que asuma esta responsabilidad de poder caminar, como solía decir su propio abuelo, los caminos de la provincia. En aquel tiempo decía los polvorientos caminos, muchos siguen siendo polvorientos, de la provincia, para volver a trabajar en esta idea del fortalecimiento del radicalismo. Y el doctor Ricardo Balbín fue durante muchos años el presidente del radicalismo, y fue un hombre que peleó en todas las instancias cada vez que se interrumpía la democracia en la Argentina con gobiernos militares, para la recuperación, buscando los famosos denominadores comunes, buscar el encuentro entre los argentinos, para en momentos muy, muy difíciles, intensamente poner todo de sí para que nuevamente vuelvan los tiempos democráticos, y muchas veces lo logró y supo abuenar el país en un momento muy difícil después de la muerte del general Perón, cuando antes y después de la muerte. Inclusive es más cercano, digamos, con un acercamiento histórico hacia, como vos bien decías, a Juan Domingo Perón, digamos.
Cosa del peronismo de la cual ustedes están muy lejos hoy, ¿no? Hoy están más tirados a la derecha, ¿no? No es así. Y también el peronismo está volcado a muchos sectores. Sectores del peronismo. Hay radicalómetro, ¿cómo se diría? Radicalómetro pero no metro, digamos. O sea, un radicalómetro. Radicalómetro. No. Yo particularmente, uno respeta muchísimo lo que es la historia del partido. Yo soy nacido en el seno del partido, vengo de una familia radical, de un padre que fue dirigente radical, que fue diputado provincial con Alfonsín hace muchos años, que después fue diputado nacional. Tuve la oportunidad de compartir tribuna con el propio Ricardo Balbino, obviamente de haber trabajado con Raúl Alfonsín, pero creo que ninguno de nosotros individualmente, yo por lo menos me atribuyo la facultad de poder decir dónde está el verdadero radicalismo. Sí creo que lo que yo hago honestamente, puede ser equivocado o no, es en función de sostener esos valores, esos principios, pero aparte el radicalismo no es solamente valores y principios, debe ser una opción de poder. El partido es un partido de gobierno, gobernó mucho en la Argentina, gracias al radicalismo se dio la reforma universitaria, gracias al radicalismo en realidad podemos vivir en una democracia sin riesgo de golpes de Estado, con esta decisión del doctor Alfonsín. Hemos tenido personalidades extraordinarias, como Crisólogo Larralde, Moisés Levenson. Sí. Históricamente tiene una historia, el radicalismo en sí tiene una historia. Exacto, muy sabrosa. Y eso nos tiene que crear un compromiso pensando en el futuro. La última y cortita, ¿te gusta Javier Milei? Yo soy de un partido totalmente distinto. Para nosotros es un partido humanista. Queremos la mejora del país, pero con los argentinos adentro, no con los argentinos afuera. Lo cual no me lleva a discrepar en todo. Si como objetivo hay un equilibrio fiscal, y es bueno. Si como objetivo es bajar la inflación, y por supuesto que son buenos. Ahora, no podemos desatender la atención de la salud, de la educación, de la seguridad, de los jubilados. Entonces, eso hace a la esencia de nuestro propio partido. El radicalismo transita ese problema a veces, que no es muy claro, no sabe si le gustan o no. Daniel, la verdad que te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores, ha sido muy amable. Un gran gusto. Vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno al último bloque del día de hoy. Último bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy. Ya estamos a mitad de mayo. Mientras nosotros estamos grabando acá este programa, hay ya una situación futbolera que me está preocupando. Creo que acá el invitado del día de hoy es... ¿De qué cuadro sos, Ricardo? De Racing. De Racing, por eso. Está ganando. Hoy hizo un montón de sacrificios a cuenta de venir a este programa, así que nosotros se lo tenemos que agradecer. No está viendo a Racing, viene de una operación. Sí. La verdad que lo tenemos que tratar bien, pero cuesta. No sé, cuesta. Antes que nada, Ricardo Tejerina, el hombre de 3 de febrero que fue candidato a intendente de La Libertad Avanza en la última elección, sí, ¿no? En el 23, sí, tal cual. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo está hoy la situación de La Libertad Avanza en 3 de febrero? Como todo, o sea, como La Libertad Avanza en general, en procesos. En esos procesos que son un poco de crecimiento, un poco de cuestionamiento y un poco de acostumbrarse también a los nuevos escenarios que se van generando. Desde el punto de vista personal, indudablemente nosotros en su momento le dimos y tratamos de imprimirle un rumbo diferente, que era el rumbo del cambio, que era fundamentalmente una idea de transformación, no solamente desde lo político, sino también para la gestión del propio distrito, y luego pasaron cosas. O sea, que incluso la hemos compartido aquí en tu propio programa, ¿no es cierto? Llegaron diferentes dirigentes, hubo amalgamas distintas, y ya lo que a lo mejor originalmente planteamos no se parece tanto, pero bueno, es la vida también. ¿Y cómo se sostiene, digamos, esta situación en donde uno tenía previsto algunas situaciones que en definitiva no terminaron sucediendo y por el contrario, si uno lo analiza,
terminar siendo más compleja, por decirlo de alguna forma. Y a ver, es como la continuidad de un proceso. Algunos aceptan ser parte de una escuelita y ser alumnos de esa escuelita, y otros a lo mejor miramos las cosas de una perspectiva distinta, sin que esto signifique una visión peyorativa de los otros, ¿no? Pero digo, a lo mejor desde el punto de vista personal, yo tengo todavía y conservo una visión diferente para nuestro municipio, que excede y por mucho conformarse con lo poco que en todo caso se hizo bien, pero que tampoco se avanzó demasiado. Digo, no era la perspectiva que a lo mejor nosotros iniciamos en el 23. Ahora, no es una persona sola tampoco la que puede cambiar el destino de un conjunto. Digo, y si por otro lado muchos dirigentes prefieren ser empleados de una factoría, bueno, la realidad es que cada uno elige su destino y termina siendo lo que es, y el que nace para pito nunca será corneta. Y en ese marco, digamos, de la función de los dirigentes, vos cuando ves que el presidente manifiesta con orgullo el funcionamiento de 3 de febrero, ¿qué sentís? Siento que el presidente a lo mejor hasta desconoce esa situación, ¿no es cierto? Digo, a ver, no caigo en el maniqueísmo de decir y caer en los extremos de decir está todo mal. Las cosas no están ni todo mal ni todo bien. Ahora, 3 de febrero no es la Miami del conurbano. ¿No? Y no. O sea, 3 de febrero es un distrito que tiene problemas que son compartidos dentro de una región, que es parte de eso mismo, que en todo caso ha podido salir de algunos aspectos puntuales, pero tiene un montón de ítems que están atrasados, que necesitan corregirse y que nosotros sí los habíamos pensado como para que tuviera un futuro diferente. Ahora, también la realidad es una correlación de fuerzas, Quique, que tiene que ver con eso, tiene que ver también con una acumulación interna partidaria y tiene que ver también con el peso específico de cómo los propios integrantes de una fuerza política entienden que a lo mejor hay cosas que son de corto plazo, se quedan en ese estadio y naturalmente, bueno, encuentran a lo mejor cierta satisfacción en la medianía. ¿Sabés lo que llama la atención? Y quizás tenga que ver un poco con la situación de la dirigencia política, ¿no? Que tan por ahí la gente común mira para otro lado cuando se habla de política o de la dirigencia. Es que siendo una persona que en definitiva vos sos, entre comillas, del mismo palo que el actual intendente, no haya habido una comunicación tal. De hecho, vos también fuiste en su momento hombre del Ejecutivo de Valenzuela, digamos, que no haya habido una amalgama como para no digo hacer lo que vos querés, pero sí, digamos, mejorar algunas cosas que vos en principio estás criticando. Mira, no se trata, tampoco es una cuestión personal, o sea, yo no tengo en lo personal nada en contra con Diego. Es más, hemos hablado en el último tiempo también, incluso en la campaña, compartimos una boleta, visitamos la estación de Villabollo, lo hicimos juntos, tuvo la deferencia de invitarme a ver cómo estaban las obras que se estaban haciendo en la estación. Pero la realidad es que, lo digo con toda franqueza, ni Diego tiene muchas intenciones de trabajar conmigo, ni yo con él. Esta es la realidad. Digo, pero, y no es malo tampoco eso. Es más, él tiene otro equipo de gente trabajando, ha podido colectar en todo caso alguna voluntad de algunos ñomos desperdigados que tenía la Libertad Avanza por diferentes lugares del territorio. ¿Ñomos? Sí, qué linda palabra. Y bueno, y en definitiva, con eso ha contentado de alguna manera, si se quiere, sus propias expectativas también en torno de lo que era colectar el espacio propio del libertarismo. Bueno, me parece bárbaro. Digo, ahora, si el intendente me llama y cree que en definitiva uno puede hacer un aporte, yo lo voy a escuchar. Digo, no tengo ningún problema. Del mismo modo que si yo tuviera algo que compartirle, también lo haría. Pero no ocurre en ninguna de las dos cosas. Saliendo de 3 de febrero, yo vi una de las pocas personas dentro de lo que uno por ahí conoce y transita de esta situación que está pasando el gobierno con el caso Adorni. Vos fuiste una de las pocas personas, al menos, que hizo público su descontento. Patricia Bullrich lo está haciendo también, digamos, para poner en presencia también a personas de mayor peso. Esto, vos, porque, o sea, más allá de tu mirada, ¿no crees que eso atenta contra
tu lugar dentro de esa fuerza? Y puede ser, si lo mirás desde un punto de vista absolutamente de obediencias de vida y de ordenamiento en fila y de producción en serie y digamos de los que pierden su capacidad de pensamiento crítico, y seguramente sí. Ahora, yo no soy empleado de nadie. Digo, y no le debo absolutamente nada a nadie, y no vivo de la política, ni tengo que pasar a buscar un sobre que me mantiene. Por lo tanto, mi opinión es absolutamente libre y mi convicción al mismo tiempo también, que no me aleja en modo alguno de la perspectiva de país que efectivamente pretendo, pero la realidad es que no pretendo hacerlo con un tipo de la calaña como Adorni. Esta es la realidad. Digo, y no creo que un proyecto político tenga que atarse al destino de un funcionario, de una persona que en definitiva tiene que venir a cumplir un destino útil y que a todas luces está visto que eso no sucede. Pero en ese pensamiento que tenés vos, ¿es muy diferente Adorni que el presidente? No lo sé, a ver, yo no puedo entrar a tallar tan fino. Ahora, si vos me preguntás a mí en términos absolutamente personales, yo en el presidente tengo confianza, porque aparte conozco cuestiones que me hacen fundamentar la confianza. Digo, no es el presidente el que tiene que presentar una declaración jurada, no es el presidente el que tiene la casa en el country, no es el tipo que cambió el auto, no es el tipo que se fue a Aruba. No, está bien, pero es el hombre que lo está defendiendo a rajatabla en ese aspecto, a su jefe de gabinete, digamos. Si vos me ¿no? preguntas si me gusta la defensa de Milei, no me gusta. Bueno, ahora te pregunto por qué lo defiende. Ahora, digo, no me gusta esa defensa, pero creo que tiene la legitimidad para hacerlo. No, sin duda. Porque, de hecho, está ahí porque lo está defendiendo. Tiene la legitimidad para hacerlo, debe tener una convicción interna que efectivamente lo mueve en ese sentido. Yo hubiese deseado que no lo hiciera. Es más, me parece que, y lo vuelvo a repetir y lo he dicho en muchas oportunidades, el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, fue uno de los primeros que hizo punta de lanza en esto y dijo: Adorni es un chanta, es un tilingo, es un sinvergüenza, está manchando de alguna manera el proceso del gobierno y se lo lleva puesto. Y yo creo en eso. O sea, ¿pero por qué? Porque queremos salvarle de alguna manera la posibilidad de que el presidente continúe, pero no para el propio beneficio de Milei, para el propio beneficio de la Argentina. O sea, y un mejor acompañamiento, una idea más amplia de la construcción de la nación y al mismo tiempo entender que si hubo errores que se puedan corregir y que no nos atemos al destino de tipos que lamentablemente empañan con todo lo que pueden las posibilidades de esta Argentina que está en ciernes y que ojalá no descarrile. Más allá de Adorni, ayer hubo una marcha multitudinaria en función de la reforma universitaria que está llevando adelante el gobierno y en definitiva tiene que ver con el no cumplimiento de la ley por parte del gobierno. ¿Qué reflexión te merece eso? Dos, al menos. La primera, hay una parte en la cual el gobierno se agarra de eso e indudablemente parte de razón tiene. O sea, efectivamente hay una ley, pero la ley no determina de dónde sale el financiamiento. Podrían los diputados y los senadores también poner un poquito más de esfuerzo en el manejo de la cuestión parlamentaria y al mismo tiempo entender y comprender que el ejercicio legal no es solamente establecer ítems y puntos, sino al mismo tiempo construir bases presupuestarias sólidas que efectivamente identifiquen el destino de los fondos por un lado y al mismo tiempo el origen de los mismos. Ahora, por otro lado, si vos me preguntás a mí, la cuestión educativa, la cuestión de la salud, la cuestión de la justicia son principios fundantes de la Argentina, pero no de la Argentina solamente que conocemos hoy, sino de la Argentina original que incluso basada en cuestiones absolutamente liberales. Digo, la educación, el principio de la educación pública y gratuita es un principio absolutamente liberal. Pero hoy está, parece, en discusión por parte del gobierno eso. O sea, es una discusión que me parece que no tiene mucho sentido, más allá de dónde saquen los fondos, porque los otros gobiernos también han tenido la misma situación y no hubo una discusión por dónde, a ver dónde sacamos los fondos. Porque hoy también es más fácil entrarle. A ver, Quique, si vos te parás desde la posición absolutamente ética y moral, donde ponés la vara absolutamente alta y al mismo tiempo pedís sacrificios, casi los ordenás de alguna manera más que los pedís. Y en definitiva, después no lo podés soportar con el propio cuero. Digo, es difícil que este jefe de gabinete te pueda pedir sacrificios, ¿no es cierto? Que no está dispuesto a hacer. Bueno, la realidad es que todo tipo de generalización también es complicada. Si vos me preguntas a mí, yo digo, yo conozco
la forma en que se financian también las universidades, ocurre en las universidades, ocurre en el sector de la salud, ocurre en las entidades no gubernamentales. Lamentablemente todo eso está atravesado por el financiamiento de la política. Ahora, ¿todo es financiamiento de la política en las universidades? No. No, porque hay... O sea, las universidades forman profesionales, las universidades forman, de alguna manera dan la apertura al futuro que necesitamos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Yo soy parte también de la educación pública, soy egresado de una universidad nacional. No, bueno, por eso me parece que ahí es donde está la discusión de fondo. Estamos discutiendo algo que me parece insólito por estos tiempos. A mí particularmente me resulta insólito, digamos, que cuestiones que tengan que ver con la educación, con la salud, digamos, con cosas que yo entiendo que vos podés haber venido con un estado sobredimensionado. Ahora, de ahí a sacar recursos a cosas tan esenciales me llama poderosamente la atención. A veces esa forma, digamos, de encerrarse en el propio laberinto termina haciéndose difícil de explicar. No soy yo el que lo debe explicar. No, tal cual. Porque está claro que no me corresponde. Pero sí te diría que hay batallas que me parecen innecesarias. Fundamentalmente porque ganándolas las perdés también. Es el caso de lo que está pasando con las universidades, digamos, ¿no? Sí, me parece que no sé cuál sería la forma de ganar del gobierno. Me parece... Más allá de que, como yo coincido, esto si gana, pierde, pero digo, para vos, ¿cuál sería la manera de ganar? La manera de ganar, a lo mejor, digamos, para los que pueden interpretarlo de una forma casi, te diría, maniquea también, es encontrar como que, en definitiva, desarmemos la estructura educativa del país que tiene 200 años de vigencia y que, de alguna manera, mal o bien, llevó a la Argentina hasta donde está. ¿No es cierto? A la parte buena, porque es la parte mejor de la Argentina, no es la parte peor. Ahora, independientemente de eso, si vos me decís concretamente, ¿se puede mejorar la administración de las universidades nacionales? Desde luego que sí. ¿Que podemos desarticular las cajas políticas? Desde luego que sí. Ahora, pero para llegar a eso también tendría que haber desarmado gran parte de las cajas políticas que están mucho más cerca todavía de la política que las universidades, ¿no es cierto? Sí, yo lo que veo es que hay como una intención o mala intención por parte del gobierno de justificar esta medida con mediante las redes, en definitiva, lo que hizo no sé si es ministro de Educación. No, es un secretario. Es un subsecretario, sí, ¿no es cierto? No sé, subiendo la foto de una persona en la marcha fumando un porro, me parece totalmente que lleva la discusión a otro terreno que no tiene mucho sentido. Entonces, cuando tenés esas personas que son las encargadas de resolver la situación, vos sabés que no se va a resolver nada. Vivimos en la era de los memes y de las imágenes que en definitiva terminan siendo caricaturas de la realidad. Digo, y se pretende a lo mejor que una imagen termine siendo el eje de la cuestión. Digo, la realidad es que nosotros necesitamos una educación pública de calidad, como necesitamos una salud pública de calidad. Y dentro de este proyecto de gobierno y no fuera. Digo, ¿se entiende? A ver, ¿por qué? Porque son las bases fundacionales de la Argentina. La Argentina se constituye a partir de este tipo de pilares y este tipo de valores. Ahora, esto quiere decir que tenemos que mantener la corrupción que existe en los distintos lugares, en este caso que se divide el Estado, ni mucho menos, al contrario. Pero sí necesitamos, naturalmente, tener un enfoque mucho más claro y un poquito de claridad que a lo mejor en este momento está quizás un poco más turbio. Bastante oscuro. Ricardo, te agradezco mucho. Valenzuela no va a participar hasta ahora. Algunos dicen que sí va a abrirse la posibilidad de otra reelección de intendente. Pero no creo que Diego quiera ser intendente de nuevo. Y aún así, ¿vos vas a ser candidato? ¿Querés ser? No lo hice todavía, no lo pensé todavía, pero digo, si se dan las condiciones, la vocación está siempre in pectore. Te agradezco mucho, me dice que nos estamos yendo ya, así que un gusto. Han sido muy amables por estar del otro lado. Esto ha sido Aciertos y Errores, otra semana más que se va. Nos veremos la próxima, todavía no con campeón, ¿no? No, todavía no. Falta un poquito. Falta un poquito más, paso una semanita más. Han sido muy amables por estar del otro lado. Un placer.